por el número de pacientes y por el corto tiempo. De todas formas, los resultados aquí están. En la ecografía Doppler, los 18 pacientes tuvieron alteraciones en venas yugulares uni o bilaterales con los criterios de Zamboni. La flebografía por cateterismo también demostró lesiones uni o bilaterales, grados 2 o 3 de Simca, mayoritariamente de CCSBI. Las venas ácidos estudiamos en 18 pacientes, 7 pacientes tenían lesiones y según la clasificación de distribución de la enfermedad de Zamboni, están más o menos repartidos en forma equiparable. Hubo muy buena correlación entre la flebografía, que se consideró la técnica principal de diagnóstico, el patrón de oro, y la ecografía Doppler color, con algunos, solamente 4 pacientes con Dopplers falsos positivos, es decir, el Doppler decía que había lesión y en realidad después en la flebografía se veía que no era tan así. Las dilataciones, las angioplastias, se realizaron en 30 venas yugulares y en 6 venas ácidos. Comparamos antes y después, al mes y a los 3 meses, las escalas. Las escalas eran MSIS, fatiga, calor, sueño y EDSS. Salvo EDSS, que no cambió, quedó exactamente igual, todas las demás escalas disminuyeron en un porcentaje entre 20 y más de 40% en estos 3 primeros meses. Lo cual indica mejoría en estos pacientes. Y también hubo mejoría en los datos de la medición de las presiones en casi la mitad de los pacientes de venas yugulares y en la mayoría de los pacientes tratados con estenosis de las venas ácidos. Lo mismo que le marcaba antes, todas las escalas, salvo la primera, la de EDSS, disminuyeron 20%, 23%, 26% y 42%. Y hubo, lo que registramos, mejoría en la energía de los pacientes con disminución notable de la fatiga neurológica, mejoría del habla, de las funciones motoras sensitivas, del equilibrio, de la tolerancia al calor. Nos tocó el verano, así que fue un test doble quizás. También mejoró la temperatura en extremidades y en muchos pacientes, como vieron más de la mitad, mejoró el sueño y también mejoró la memoria. Cuanto a la tolerancia, hubo muy buena tolerancia a este tratamiento. Es un tratamiento que hacemos bastante regularmente los radiólogos, los cirujanos vasculares, con buena posibilidad de reincorporación a sus actividades normales de los pacientes, sin ninguna complicación mayor. Hubo 5 pacientes que sí presentaron alguna complicación menor y que fueron resueltas con tratamiento médico o tratamiento expectante y que estaba relacionado al sitio de entrada de la punción o al sitio de dilatación de las venas yugulares. Hubo un paciente con un hematoma en la ingle extendido a retroperitoneo y hubo algunos casos de trombosis fueron 5 en total los pacientes, trombosis parcial de la vena yugular o dolor después de la dilatación. El ejemplo es de esta, por ejemplo, paciente de 32 años con esclerosis múltiple, con los criterios que habíamos mencionado, en caídas y remisiones, con tratamiento de interferón, con una escala de gradación de 2,5, o sea que no tiene demasiada enfermedad. Si decíamos que el 0 es el comienzo de la enfermedad y 10 es el extremo más grave, pero sí con un MSIS de 6,6 y que por ecografía Doppler en manos de un experto como el doctor Schulte arrojaba lesiones con 2 criterios en yugular derecha y 3 criterios en el lado izquierdo. La resonancia magnética coincide también, por supuesto, ven una yugular muy poco desarrollada y la yugular derecha no se observa lesión importante. Queda por ver, como siempre, es el sitio de máximo conflicto en la resonancia magnética, la región valvular.
la paciente esta presentó lesión de las dos yugulares, en realidad me adelanto un poquito para irles planteando, de las dos yugulares y de la vena ácigos, o sea que es un tipo B de la descripción de Zamboni. La vena yugular interna, ahora la van a ver, tenía reflujo moderado, tenía desarrollo de circulación colateral, una disfunción de la válvula y la presión en esta vena era de 4 milímetros de mercurio. Aquí se ve la inyección, que es con un moderado reflujo, tiene un vaciado por una vena colateral. Le damos de vuelta, por favor, Amy. Van a ver de lo mismo que mostró el doctor Schulte, van a ver cómo, hacemos un clic de vuelta, cómo en esta zona donde están las válvulas están fijas, duras, no se mueven. Acá hay una vena colateral que ayuda al vaciado. La siguiente. Hicimos una dilatación doble, usamos primero un balón más pequeño que no fue suficiente y después usamos un segundo balón más amplio de 18 milímetros de diámetro utilizando una cuerda paralela para cortar, y fíjense cómo cambió, cómo desaparecen esas válvulas, cómo se rompen controladamente esas válvulas, lo que les decía antes, y permite que el vaciado se haga más de un movimiento solo y el tamaño del camino sin la obstrucción. Lo siguiente. Antes y después de la dilatación. La siguiente. La vena yugular izquierda era muy delgadita, tenía un marcado reflujo, había un enorme desarrollo colateral, las válvulas estaban rígidas y la presión previa era de 4 milímetros. Me olvidé decirles que la presión post-angioplastia fue de 2 milímetros. Hubo una reducción de 2 milímetros, que es el límite que consideramos como reacción favorable. La siguiente. Entonces, esto es previo a la dilatación. Fíjense lo lento que circula la vena yugular interna y cómo casi del mismo calibre hay venas colaterales. Vemos de vuelta ahí arriba. Y esto es una focalización en la zona del desagote. Fíjense cómo las válvulas están extremadamente cerradas. Pasamos a la siguiente diapo. El balón muestra una impronta a pesar de haber sido insuflado a muchísima presión, y un balón de 8 por 40, 8 milímetros es el diámetro y 40 es la longitud, y también bajó de 4 a 2 milímetros. Obviamente la vena no recupera el calibre. Uno lo que hace con esto es romper de vuelta el sistema valvular para que esto tenga la posibilidad de ser aspirado más fácilmente. Fíjense que también hay mucha menor cantidad de circulación colateral. La siguiente. Esto es antes y esto es después de la dilatación. La siguiente. Por último, la vena ácigos también mostraba una rigidez importante, circulación colateral, había una presión de 5. La siguiente. Vemos cómo hay un escape de una vena colateral bastante marcado y una válvula que no termina de moverse muy bien. La siguiente. La insuflación con un balón de 8 milímetros de diámetro y pasó de 5 milímetros a 2 milímetros de mercurio la presión después de la dilatación. Tengan en cuenta que cuando bajan 2 milímetros de mercurio o más, se considera que hay una mejoría significativa. Vean cómo, la última, Amy, cómo no tenemos la vena colateral que aparecía antes en este lugar, lo cual marca la mejoría de la circulación. En esta paciente se logró mejoría tanto de la energía como del equilibrio, el sueño y también la tolerancia al calor, y ahí son los valores de las evaluaciones previas y a los 3 meses. Por último, la demostración de esta pequeña casuística, ya verán lo que hablará el doctor Thomas Ludiga, es una experiencia realmente mucho más importante, es coincidente con lo que él mostrará. Es un tratamiento que es realizable, es seguro, es bien tolerado. En este comienzo de la evaluación, que es muy breve,
los scores mejoraron en su gran mayoría, pero obviamente en este breve reseña nos queda esperar el tiempo de evolución que está pendiente y sobre todo que realicemos investigaciones protocolizadas en estudios serios y prospectivos. Eso es todo lo que les quería comentar.